Primero, antes que todo, les quería pedir si podemos ser breves en los conceptos, así alcanzamos a debatir y a intercambiar distintas ideas. Quería partir con el diputado Mulet. Diputado, usted ayer señaló, esto puede terminar con el presidente fuera del gobierno si recurre al Tribunal Constitucional. ¿Así de enfático es usted al señalar esto? ¿Usted realmente cree, o más bien dicho, esto puede significar una especie de amenaza a que si el presidente o el gobierno recurre al Tribunal Constitucional puede traer consecuencias políticas para el mandatario? Bueno, muy buenos días. Mire, en primer lugar, no soy diputado de la Democracia Cristiana. Pertenecía a la Democracia Cristiana hasta el año 2008. Sí. Hoy día presido la Federación Regionalista Verde, pero voy a su pregunta, hago esa aclaración. Yo creo que la situación de cientos de miles de familias hoy día es muy compleja. Hay una necesidad importante de llegar con recursos a sectores que la ayuda del gobierno no llega. Y creo que después de ser aprobada por una mayoría tan relevante en el Parlamento, en una Cámara, digamos, este tercer retiro, que el presidente vaya al Tribunal Constitucional, creo que pone en riesgo de alguna manera la estabilidad social. Yo creo que es así. No obstante, reconozco el ejercicio que puede hacer el presidente de una facultad, pero creo que sería imprudente hacerlo. Por eso que hice esa afirmación, me parece que es así. Hay gente que está esperando, que está ilusionada y que tiene una necesidad. Y el gobierno no ha llegado de otra manera, como le hemos pedido, como una renta básica universal de emergencia, de manera que el tercer retiro y los retiros anteriores se transforman en una alternativa frente a esa inacción por parte del gobierno, pero, diputado, o llegada solo parcial. Diputado, una cosa es decir ser imprudente al acudir al TC y otra cosa es decir que puede terminar fuera del gobierno. Bueno, yo creo que puede haber una situación compleja desde el punto de vista social. Aquí han habido situaciones que han estado al límite durante los últimos años y por eso creo que es prudente que un presidente de la República al menos sintonice en parte con la ciudadanía. No tiene por qué estar obviamente de acuerdo y tiene todo el derecho a ejercer sus facultades, pero tiene que ser prudente en ello. Creo que las decisiones del presidente Piñera hasta ahora, ¿cierto?, en esa materia han tenido cierto límite. Por ejemplo, cuando fue al Tribunal Constitucional en el caso del Retiro 2, había un proyecto de ley que contemplaba las mismas materias que aprobó el Congreso en aquella oportunidad. De manera que el fallo del Tribunal Constitucional no dañaba, ¿cierto?, la posibilidad de que la gente pudiera acceder a ese retiro llamado Retiro 2, segundo retiro. En cambio ahora, si no hay un proyecto de ley, es muy complejo porque hay un pronunciamiento de una Cámara, probablemente también del Senado, ¿cierto?, amplio, mayoritario, en representación de la ciudadanía, y tratar de cortarle esa posibilidad es complejo. Y yo lo advierto de esa manera, no pretendo generar ruido, sino que señalar lo que puede ocurrir. Diputado Chalper, buenos días. ¿Qué le parece a usted? ¿Le parece que esta puede ser una conducta imprudente, que el gobierno recurra al Tribunal Constitucional y que puede terminar con el presidente Piñera fuera del gobierno, como dice el diputado Mulet, además si es que pone en riesgo la estabilidad social? Mire, Karina, bueno, muy buenos días. Yo creo que lo primero que tenemos que constatar que esta política pública de donde los trabajadores terminan haciéndose de sus ahorros para la vejez como la manera de enfrentar la crisis, tal como lo ha dicho David Bravo, y ayer que es el presidente de la Comisión Previsional que armó la expresidenta Bachelet, y también lo ha dicho ayer el Fondo Monetario Internacional, que algunos escuchan con mucha atención en materia tributaria. Esta es la peor política pública de la historia, y lo es porque deja a 8 millones de personas afuera, que son precisamente los más vulnerables, ya sea porque son trabajadores informales, porque son trabajadores independientes que no tienen fondos en su fondo de ahorro previsional, o también principalmente aquellos que ya hicieron el retiro. Entonces, mi sensación, Karina, es que acá, cuando algunos dicen lo que ha dicho recién el diputado Mulet, que obviamente puede tener su opinión, están tratando de resolver un verdadero, no sé cómo decirlo, imprevisto y irresponsabilidad legislativa que han hecho, con un proyecto de ley que se les fue enredando, porque partieron todos detrás de uno, después armaron un permanente que, digamos las cosas como son, responde más a criterios electorales que a responsabilidad social. El permanente se les cae en la sala, terminan haciendo un transitorio, yo sé que para la gente esto es bien enredado, pero un artículo transitorio donde algunos diputados le terminan metiendo lo que habíamos rechazado en la mañana a través de una frasecita. Entonces,
Claro, pero más allá de la discusión legislativa, ¿cómo entonces se soluciona? Primero quiero preguntarle si es que el gobierno recurre al Tribunal Constitucional. La pregunta es si usted cree que esto puede generar un nivel de riesgo en la estabilidad social del país, entendiendo que hay un segmento de la población que no ha recibido aportes. Y ese ha sido el tema en discusión. Y en segundo lugar, entonces, ¿qué hacemos con ese segmento? Por ejemplo, quienes trabajan en aplicaciones, quienes tienen empleos informales que hasta ahora no han sido beneficiados por ningún tipo de aporte. Mire, respecto a lo primero, yo le diría a usted lo siguiente. Yo creo que esa es la forma que tienen aquellos que empujaron un proyecto que termina siendo un desastre legislativo para tratar de lavarse las manos de por qué el gobierno no es que lo quiera llevar al TC. Un proyecto tan mal hecho, tan mal construido, con tan nivel de improvisación y irresponsabilidad, evidentemente iba a ir al TC. Y esto no lo digo yo, Karina, lo dijo Matías Walker el 4 de marzo. Es decir, antes de empezar la tramitación, Matías Walker ya decía que, mire, permítame citarle, todos en el Congreso sabemos que no va a haber un tercer retiro porque esto va a terminar en el TC. Entonces, el nivel de improvisación, de irresponsabilidad y de tráfico de ilusiones que han hecho es bien preocupante. Y que ahora digan que el gobierno tiene la responsabilidad, a mí me parece que es muy cercano a un chantaje. Ahora, ¿qué hacemos con aquellas personas que hoy día evidentemente o están cesantes y ya consumieron su fondo de cesantía, o en definitiva son trabajadores independientes y no tienen fondo? Bueno, primero, evidentemente ir a ver en concreto cuáles son las necesidades que tienen. Yo he estado leyendo a través de distintos mecanismos que tenemos como oficina para requerir información, y en gran medida son personas que están cesantes y que por lo tanto ya no tienen acceso a sus fondos de cesantía. Normalmente tiene que ver con pago de cuentas, con pago de matrículas de colegio, y en fin, entonces el gobierno lo que tiene que hacer son dos cosas, y con esto cierro. Primero, identificar cuáles son las causas que producen este agobio real en muchas familias, ir al encuentro de esas causas en particular con postergaciones de créditos, con subsidio específico a los colegios, en fin, varios mecanismos. Y lo tercero, permítame decirle, Karina, que aquí el gobierno tiene que salir de la ortodoxia y tiene que pasar a una lógica a transferencias directas para esos sectores. Y en eso el gobierno tiene que tener más audacia, ya sea a través del proyecto de Joaquín Lavín o en definitiva a través de otro tipo de proyectos. Sí, diputados, les reitero por favor tratar de sintetizar las respuestas, así alcanzamos a debatir entre todos. Para el diputado Mulet, preguntarle, ayer hubo varios colegas suyos que le pidieron por favor al gobierno ponerse una mano en el corazón y no acudir finalmente al Tribunal Constitucional. ¿Usted cree finalmente que el gobierno se va a poner esa mano en el corazón y desistir de acudir al TC? Creo que es lo prudente seguir la fórmula del primer retiro. Creo que Diego Scharper nos da la razón cuando dice el gobierno debe ir en ayuda de los sectores que no está llegando. Pero no va, Diego. Desgraciadamente el gobierno no va en ayuda. Creo que el Fondo Monetario Internacional es efectivo lo que ha dicho, pero ha dicho también que el gobierno tiene espacio para recurrir a recursos fiscales o endeudamientos para llegar a los sectores que no llegan. Entonces aquí el problema es Piñera, el gobierno de Piñera, y particularmente él, creo yo. Yo converso regularmente con los ministros, con algunos ministros que van a la moneda, y la verdad es que uno ve que hay espacio muchas veces para llegar a otros sectores o entendimientos, pero mi impresión, y esto en impresión me puedo equivocar, es que el presidente es el que no quiere llegar con un ingreso mínimo de base amplia, por ejemplo, de emergencia, como se le viene pidiendo hace mucho tiempo. No nos deja otra oportunidad. Diego Scharper señala que es muy malo el proyecto, pero bueno, le solucionó el problema a 12 millones de personas el retiro 1 y casi 8 millones de personas el retiro 2, que pudieron llegar recursos, que tiene dificultad, que no es el mejor camino, lo hemos dicho siempre. Yo lo he dicho siempre, incluso ayer perdí por 6 votos una indicación que buscaba crear el fondo compensatorio para ir pensando ya en reponer, en no afectar sobre todo las pensiones de clase media que se pueden ver afectadas, que no reciben ayuda del Estado en el futuro por retirar fondos. Pero el gobierno, creo yo, tiene el problema que no llega con ayuda a sectores importantes. Y esa porfía es la que tiene complicado al país y la que nos hace ir a este camino, digamos. No nos queda otro. Diputados, les quiero dejar planteado una interrogante. Estábamos hablando del gobierno. El diputado Scharper ha dicho que al gobierno le falta tener más audacia. El diputado Mulet dice que aquí el problema es el presidente Sebastián Piñera, que no quiere entregar los fondos. Vamos a hacerle las preguntas respecto de la figura del presidente Sebastián Piñera actualmente en este tercer retiro al regreso de esta pequeña pausa comercial. Espérennos. ¿No quiere entregar esos recursos?
Mire, yo creo que una mezcla de factores. Yo creo que efectivamente el gobierno tiene que salir del estado de perplejidad en que a veces está. Yo estaba revisando aquí un artículo bien interesante que escribe un autor que se llama Matías Petersen, que hace un llamado desde una lógica responsable a políticas más universales, que lleguen en tiempos de crisis a más personas. Ahora, déjeme decirle, Karina, que también necesitamos una oposición más responsable y con más sentido en futuro. Yo cuando dije en la sala que se está traficando ilusiones, permítame un breve recuento. Primero, Matías Walker dice que no vamos a tener tercer retiro porque va a llegar al TC. Después se cambia de vereda, que déjeme decirle que es más por razones electorales que de responsabilidad social. Después empieza esta guerra de vanidades en donde todos tratan de apropiarse del proyecto a través de distintas indicaciones, lo cual concluye en un Frankenstein jurídico, que es una cosa que no pega una cosa con otra. Entonces después se quejan que el gobierno lo lleve al TC, pero los causantes de ese Frankenstein jurídico es una oposición irresponsable. Y yo pediría modestamente, Karina, que terminemos con esta especie de chantaje o emplazamiento de que si no pasa determinada cosa, Chile va a caer en un golpe de Estado blando. Yo creo que eso tiene que estar fuera de la conversación. Y lo otro, yo creo que es bastante reprochable el rol que han tenido las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, que yo creo que no han expresado palabra. Hay muchas cosas que ellas también podrían hacer. Entonces, estos 8 millones que han quedado afuera, tenemos que hacernos cargo de ellos a través de transferencias directas. Y respecto a las personas que están necesitando este retiro, hay que ver bien cuáles son las causales que las angustian. Yo veo en lo que me ha llegado a través de distintos canales que tiene mucho que ver con los colegios de los hijos y también la educación superior, tiene que ver con deudas pendientes, tiene que ver con personas que están desempleadas que hoy día no cuentan con el seguro de cesantía y también tiene que ver, digámoslo con alta franqueza, con problemas que se arrastran mucho más allá de la pandemia, que tienen que ver con problemas de base que estaban instalados en Chile. Entonces, yo cuando a la oposición le pido más responsabilidad, no se me olvida, diputado, que en los últimos 30 años, 25 han sido gobernados por la oposición, pues, Karina. Entonces, yo creo que acá llegó el momento de que dejemos de traficar ilusiones y empecemos a ir con soluciones específicas a las personas que no impliquen hacerse de sus ahorros para la vejez. Diputado Mulet, todavía sigue dando vuelta en el aire la propuesta del alcalde Lavín sobre el retiro de los fondos de cesantía. Se dice que podría ser una propuesta que también puede darse de forma paralela al retiro del 10%. ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar esta idea que salió del alcalde Lavín? Mire, yo creo que lo más inteligente hubiera sido que el gobierno hubiera propuesto un mix para llegar a todos los sectores con algunos requisitos adicionales. Creo que era perfectamente posible, en primer lugar, ver si se llega con recursos directos del Estado, como lo propone incluso el propio Fondo Monetario Internacional, y no recurrir a fondos de la previsión de la AFP o recurrir a fondos de cesantía. Yo coincido que eso no es el mejor camino, lo he dicho una y otra vez, pero como no se hace, se llega a esta situación. Ahora sí, creo que en este contexto podría haberse dado un mix inteligente entre personas que tienen fondos en cesantía y personas que tienen fondos en la AFP y ayuda del Estado y haber llegado a toda la población. Pero faltó eso, debiera haber sido iniciativa del presidente de la República, de Hacienda. Creo que la propuesta de Lavín y Desbordes en sí mismo no es mala, creo que podría haber sido complementaria para llegar al 100% de la población. Ahora, no son 8 millones las personas que están fuera. Hasta ahora han salido del sistema de pensiones 2,88 millones de personas. Y es probable que quede 1,5 más si es que hacen el retiro de este tercer retiro. De manera que esto es una política que perfectamente se puede complementar. Ojalá con ayuda directa del Estado. El proyecto no es un Frankenstein, ¿eh? Este proyecto es un buen proyecto, está bien hecho. Se repite muy similar al anterior y al primer retiro, de manera que aquí no se ha construido una cosa al lote, no. Hay una situación, obviamente, ante el Tribunal Constitucional, que yo creo que este proyecto se perfeccionó incluso en algunas materias ayer, y creo que si el presidente comete la torpeza de recurrir al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no va a decretar la inconstitucionalidad de este proyecto. Ahora, diputado Schalper, ¿le parece a usted que la alternativa para poder sortear la eventual llegada de este tercer retiro al Tribunal Constitucional puede ser que el gobierno proponga esta utilización del seguro de cesantía? ¿Es esa la vía para poder solucionar y aunar criterios? Porque aquí esto se transforma en definitiva en una discusión legislativa donde la gente sigue esperando. Hay muchas personas que están esperando fondos en este momento y usted planteaba hacer una evaluación de cuáles son las necesidades, pero en esa evaluación
evaluación. Se puede tomar más de un mes y hay personas que tienen necesidades urgentes. Entonces, ¿cómo responder rápidamente frente a la gente más allá de la discusión legislativa? ¿Sabes lo que pasa? Mire, yo lo primero que le diría es que hoy día está todo dado, siempre que superemos esta ceguera en la cual nos hemos instalado, para identificar los distintos grupos y llegar con remedios para cada uno de los grupos. Los 2,5 millones de trabajadores informales, créame por si Jaime, no tienen acceso a las AFP porque no han cotizado nunca y porque viven al día. Respecto a aquello, hay que desasociar el IFE al plan paso a paso y ir con una transferencia mucho más directa. Aquellas personas que hoy día no tienen fondo en su seguro de cesantía porque están desempleadas hace muchos meses y que posiblemente ven en los retiros de sus ahorros para la vejez una alternativa, hay que ver ¿cuáles son las problemáticas que tienen? Nosotros en su minuto planteamos un subsidio de arriendo, una postergación de los créditos, generar políticas específicas para las personas que tienen deuda en materia de vivienda. O sea, hay una batería de cosas que se puede hacer. Y cuando nosotros decimos que al gobierno le falta audacia, es porque yo creo que están en una cosa de ir aportando por goteo que no tiene ninguna lógica en este minuto y que le deja la cancha abierta a la oposición para sentarse en la vereda de la crítica permanente, que es la más fácil. Y con esto cierro. Entonces, yo creo que acá los fondos de seguro de cesantía pueden ser un camino, pero ni los fondos de seguro de cesantía ni los ahorros para la vejez debiesen ser la primera prioridad. La primera prioridad es un gobierno audaz que sale con transferencias directas. Pero usted es parlamentario de gobierno. ¿Le ha transmitido al presidente Piñera esa inquietud que usted tiene de que le ha faltado audacia? ¿Se lo han dicho al presidente? ¿Se lo han dicho al gobierno? Porque ustedes tienen línea directa con el gobierno. Mire, se lo he dicho públicamente, privadamente, en fin, por todos los canales posibles, pero efectivamente ahí yo creo que el gobierno no está viendo bien, por decirlo así, la situación en la que estamos, no está teniendo la audacia suficiente y le está dando la oportunidad a una oposición que, mismo de esta opinión, no está siendo del todo responsable, que está traficando con las ilusiones de la gente y que por lo mismo no se está haciendo cargo de los 8 millones más vulnerables. Jaime dice que no son 8 millones, yo le recuerdo que están los trabajadores informales, que están los trabajadores independientes, que están las 4 millones de personas que ya retiraron sus fondos de las AFP. Entonces, yo creo que llegó el minuto de que nos sobrepongamos a esta vorágine electoral en la que están algunos y que seamos capaces de hacer políticas responsables que vayan al corazón para que las personas no tengan que fondar sus ahorros para la vejez para salir adelante de la crisis. Esa creo que tiene que ser la prioridad del gobierno, de la oposición y, le insisto, de las administradoras de fondos de pensiones que se la han llevado bien pelada y que mucho tienen que decir en esto. Diputado Mulet, entonces, ¿de qué depende que se pongan de acuerdo después de este tercer retiro? Porque da la impresión que cuando se aprueba este tipo de retiros, pasan un par de semanas, meses, hay una cierta tranquilidad, a la gente le llega la ayuda, pero finalmente después pasa el tiempo y estas ayudas de nuevo hacen falta. Entonces, ¿qué esperan para el día de mañana, una vez teniendo el tercer retiro ya aprobado, ponerse a trabajar para encontrar una solución que al menos esté disponible en lo que dure la pandemia? Toda la disposición, yo creo que de toda la oposición a buscar mecanismos. Se han planteado el gobierno desde el mes de abril del año pasado, de cuando partió la pandemia. Y el mecanismo que más hace juego, que más concita interés y unanimidad por parte de la oposición y parte de la derecha, es buscar la fórmula de una renta básica de emergencia a todas aquellas familias que lo requieran y que tengan una necesidad importante, por haber quedado sin recursos, por ser autoempleados, etcétera, por no cotizar en la AFP. Efectivamente, muchos trabajadores no cotizan en la AFP, pero son 2,88 millones los que han salido del sistema de AFP, no 4 millones. Eso habla de lo mal, digamos, del sistema AFP. Pero creo que está toda la voluntad. Pero el problema es que en esta materia, al final, estas reformas constitucionales para sacar fondos de las cuentas individuales, lo podemos hacer a través de reforma constitucional. Porque el problema es que el gobierno no manda, no se abre a llegar a una renta básica universal de emergencia o de base amplia. No quiere. Yo veo aquí, Diego, y me alegro, digamos, cómo expone también que hay sectores que se han quedado fuera de la ayuda del gobierno. Si ese es el problema y la gente está hoy día en una situación de necesidad, entonces allí hay un problema. La ayuda a las grandes empresas, los descuentos tributarios llegan rápido en este gobierno, pero ayuda a sectores importantes de la población no llegan. Nosotros toda la disposición para una renta básica de emergencia, toda la disposición, lo hemos planteado una y otra vez. Bueno, diputado Mulet, diputado Chalper, les queremos agradecer por haber participado en este debate para conversar un poquito más en profundidad los temas y está claro entonces que hay un horizonte, un punto en común, pero el tema es cómo se llega a ese punto en común y qué tan rápido se llega también para ir en ayuda de la gente. Así que muchas gracias por haber participado con nosotros esta mañana. Gracias, Karina. Muchas gracias a usted.